Y vamos a ir al libro de Números, capítulo 24. Números 24. Aleluya. Y versículo 17. Aleluya. Y dice así la palabra. Números 24, versículo 17. Y dice: Vérelo, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y levantarse cetro de Israel. Herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Hasta ahí la palabra. Se pueden sentar porque la palabra es bendita. Si usted escuchó alguna palabra como torcida, no torcida, como torcida, es que esto es una versión, sí, entonces pues tiene cierta manera de traducción, por lo tanto te veo obligado a leer lo que está ahí. Aleluya. Y no es que digo, no sé tampoco leer bien, pero vamos al caso. Pero ese es el asunto. Y cuando tú te entras en los menesteres de la palabra, vas a encontrar que tú tienes un gran reto, porque el estudio de la palabra te obliga a ti a seguir ese mismo ritmo para tú no tener que coger una reválida y colgarte, porque se supone que tú vas de acuerdo a lo que la palabra dice. La palabra es la misma. Por eso es que los judíos en sus escritos, en su Torá, no hacen versiones. Solamente está como se escribió en lo original. Pero como en nuestra sociedad nos gusta pues hacer fuerza a aquel que escribió, pues yo también voy a escribir. Y el otro dice, pues yo también. Y ahí comienza el forcejeo, donde tenemos sin número de versiones que muchas veces en vez de tener una mejor comprensión de la palabra, lo que hacemos es que nos vamos alejando de la palabra. Aleluya. Y eso ha pasado desde el principio. Y tengo un tema para usted en esta mañana. Aleluya. Y el tema que tengo es la doctrina de Balaam. Aleluya. La doctrina de Balaam. Y cuando usted lee las escrituras en el Pentateuco, la Torá, y usted va a buscar alguna similitud en el Evangelio de Jesucristo, usted va a encontrar que en ocasiones el autor, el sagrado, que es inspirado por el Espíritu, te dice lo mismo, pero como que le añade algo que tú tenías que saber. Aleluya. Y nosotros pues en ocasiones pues nos da un interés tan motivante a buscar qué es lo que la palabra del Señor te quiere enseñar. Pero estaba señalando primero de que la contienda entre unos y los otros quiere imponerse sobre aquel que escribió primero. Y el que escribe segundo, escribe casi lo mismo, pero le añade. Y eso ha pasado a través de la historia. Y el cristiano se tiene que preparar. Tiene que estar siempre a la vanguardia de qué es lo mejor que tú debes de entender de lo que está escrito en la palabra. Recuerda, amado, que estamos analizando un poco la doctrina de Balaam. Aleluya. Y cuando hablamos de la doctrina de Balaam, yo no vengo aquí a formar doctrina, yo no vengo aquí a traer señalamientos extraños, sino
lo que yo he recogido a través de los años de mi militancia en el Evangelio. Yo recuerdo cuando yo tenía 6 años. Fíjate, eso hace como 200 años atrás, pero hace como 6, cuando yo tenía como 6 años atrás. Yo tenía 6 años de nacido y mi bisabuelo, Gabino Pérez, había levantado una iglesia presbiteriana en el barrio. Y yo recuerdo cuando en un culto de Navidad llevaron unos regalitos y me dieron un regalito. Yo me recuerdo de eso. Lo tengo aquí con una huella. Y me dieron un perrito, un peluchito. Pero yo no quería un peluchito, yo quería un carrito. Y un muchacho, un poquito más adulto que yo, le habían dado un carrito y él estaba enojado porque le habían dado un carrito. Y cuando él me vio, te lo cambio. Y yo, pues claro que sí, si yo quería un carrito, hicimos el negocio. Aleluya. Pues estas cosas también suceden en las Escrituras. Estoy señalando que se leyó Números 24:17 y se le señaló el tema como la doctrina de Balaam. Y cuando me dijeron, Ramón, si tú quieres predicar el domingo en la iglesia de amor y gozo, de robo, etcétera, yo estaba, pues, ya yo le había dicho, estaba metido en las cosas del Señor, predicando y actuando y haciendo cositas de Navidad. Pues está bien, y me puse a buscar información y encontré acerca de la doctrina de Balaam, donde este sujeto, vamos a ponerle sujeto, vivía en la ciudad de Moab. Él era moabita, le gustaba ser moabita, pero aparentemente tenía unas habilidades de las cuales Balac quería usarlas en contra del pueblo de Dios. Y cuando usted es un ministro de Dios, usted se rige por la palabra de Dios, por la revelación de Dios, aleluya, por la inspiración del Espíritu de Dios. Y si usted impone algo como hombre terrenal de carne y hueso, usted está derramando lo que Dios quiere amontonar. Aleluya, poderoso Dios. Y buscando información para usted, pues voy al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Y allí el Espíritu de Dios, cuando trae un mensaje a las 7 iglesias, aleluya, que estaban vigentes en lo que hoy es Turquía, le escribió una carta a la iglesia de Pérgamo. Y en el versículo 14 del capítulo 2 de Apocalipsis, el Espíritu de Dios le llama la atención a lo que está sucediendo en la doctrina, en la enseñanza que está fluyendo dentro de la iglesia de Pérgamo en esa ocasión. Y el Espíritu le escribe a través de Juan a esta iglesia: oye tú, esto es mío, ¿sabes? Pero dice: tengo contra ti muchas cosas. Eso sí está allí en Apocalipsis 14. Que tienes y retiene la doctrina de Balaam, que enseña a los hijos de Dios a comer de los sacrificios y a tener fornicación. Aleluya. Y cuando entramos en esos detalles de comer y de tener
acción de la palabra que dije, fornicación, ahí ya comenzamos a tener un problema. Ahí comenzamos a tener un problema. Porque como que ya hay una razón por la cual se está comiendo a lo que es sacrificado a los demonios y aderezando a eso también a tener fornicación. Y dentro de la aplicación podemos suponer que comer significa tener unos agasajos, unos obsequios, y en ocasiones se le dice, se le pasa el plato, la bandeja, toma para que pique, sigue picando adelante. Son agasajos, ¿sabes? Porque después viene la comida. Aleluya. Y eso significa que los que están en la picadería, en lo que están picando, adelantándose para luego comer aquello que es más fuerte, aleluya, significa que tú estás complacido y aceptando esos entremeses que están siendo obsequiados a nombre de la razón que sea. Aleluya. Vamos a dejarlo ahí. Y luego entramos a la otra frase de ese texto de Apocalíptico capítulo 2 versículo 14, donde nos dice que hace y permite comer de los sacrificios a los ídolos y también de cometer fornicación. Y fornicación es, pues, una añadidura o algo que se le aplica o algo que se introduce a aquello que es separado. Por eso es que cuando el pueblo de Dios es llamado para servir al Señor, para adorar y alabar al Señor, está siendo separado. Un desvío ahí es posible que caigamos en lo que es fornicación espiritual. Y ya estamos violentando aquello por lo cual Dios es Dios, que Él es santo, santo, santo. Y cualquier desvío podría ser uno estar entrando en la dimensión de lo que es la fornicación, que fue el propósito de este hombre llamado Balaam, conquistado por el empeño de Balac, el rey de Moab, que quería traer maldición al pueblo de Dios. Y estamos hablando bajo el tema la doctrina de Balaam. Y cuántas cosas podrían estar sucediendo en nuestra militancia cristiana que pueda se identificar con algún tipo de doctrina, con algún tipo de fornicación espiritual, cristiana, doctrinal, vivencial en nuestra conducta cristiana. Y no queremos eso. No queremos eso. Queremos verdaderamente ser santo, como cantaba la hermana Trinidad. Y yo, sin darme cuenta, pues estaba cantando: te alabo, mientras vida exista en mi ser.
¿Y sabe por qué? Porque esa debe de ser la fuente de alabanza que hay, que crece, que germina, que brota como un borbollón de gozo, de fe, aleluya, de haberte tú separado para el Señor, aleluya, y no en la militancia de una posible doctrina balaánica, aleluya. Santo es el Señor. Dios, aleluya. Te adoramos, Padre, te adoramos. Vamos a seguir explicando. Santo, mi Rey. Yo te dije primero que yo cuando tenía 6 años, ya yo estaba en la iglesia presbiteriana. Se supone que a esta altura de estos años, yo sea un jabino. Pero apenas, y hasta me da vergüenza en ocasiones, que hace días atrás fui con un músico y un cantante a visitar a un enfermo, que yo creí que iba como compañero, y el músico se dispara un cántico y le pasa la parte al que me invitó y se dispara un cántico y viene después y me dice, ahora va Ramón. Si yo no esperaba eso. Por eso no te cantes como que tú enseñas y que predicas, ¿sabes? Porque un día te fue tocar y tienes que demostrar que tú enseñas y predicas. Aleluya. Pero yo, de rostro erguido, me paré y canté. Repite la secuencia el músico, el que me invita, y me dice, y ahora va Ramón. ¡Ay! ¿Qué es esto? Y ya me estaba dando frío en los tobillos. Aleluya. Pero cumplí. Lo que te quiero decir, amado, es que coja oído a lo que estoy diciendo y luego usted haga un análisis y haga un inventario retroinspectivo de cómo usted adora y sirve al Señor. ¿Me explico? Estaba yo definiendo la palabra comer y estaba definiendo la palabra se me fue la mente otra vez, fornicación. ¿Qué usted cree de aquellos velorios que hacían antes? ¿Tú te recuerdas de eso? Digo, muchos de ustedes quizás. Yo me recuerdo. Donde cogían una mesa, le ponían unas varitas sobre la mesa, le ponían unas pocas de flores con unas poquitas de ramitas verdes, abajo ponían un cuadro religioso, ponían 4 o 5 velas y ponían 6 vasos con lágrimas del monte al 90% fuerte. Aleluya. Eso lo practicaban antes. Y los vasitos de licor al 90% de fuerte, de lágrimas del monte, picante, ya tú sabes lo que quiero decir. Era para refinar, para limpiar, para tonificar la garganta. Y cuando empezaba, la vieja mía era una de ellas. Sí, y cuando a propósito se hacían, dame acá que voy a limpiar, y era para hacer tónico. Sí, pero si yo creo que ustedes saben de eso, muchos de ustedes, no todos, pero quizás muchos de ustedes. Aleluya. ¿Y qué tal si en una ocasión que se pueda dar, usted es vecino de una persona arrematada, de esos que cumplen esas promesas entre cuando y cuando? Y fulano se murió hace 8 o 10 años y le quieren hacer un recordatorio y viene, hacen un altar y ponen una vela y ponen un cuadro y ponen unos 6 vasitos llenos y ponen 3 o 4, eran 6 cantantes para cantar un rosario. Y como a la hora o a las 2 horas se le llamaba lo que era el tren. Quizás yo no sé si mucho. ¿Quién me quiere confirmar lo que estoy diciendo? ¿Quién sabe qué era eso? Emilio, ¿sabe? Como a las 2 horas de
estar empezando esos cánticos y esas funciones religiosas, pasaban el tren. ¿Y qué era el tren? El tren era un pocillo de café negro, unas galletitas por soda y un cantito de queso. Y a eso le decían el tren. Yo me recuerdo de eso. Y me parece que yo comí de eso para aquel tiempo. Aleluya. Lo que yo te quiero decir en esta mañana, amado, es llamarte la atención a causa de la doctrina de Balaam, que hacía comer cosas sacrificadas a los ídolos y a la fornicación. Porque esa fue una de los resbalones que dio el pueblo de Israel. En esta ocasión, cuando Balac no pudo conseguir que Balaam maldijera al pueblo, sino que le trajo la esencia del propósito divino. Porque saldrá la estrella, aleluya, lo que conocemos hoy como la estrella de Belén. Cójame cuenta primeramente. Aleluya. ¿Y qué tal? Si uno ese vecino tuyo que llevó a cabo un recordatorio a aquel familiar que quería tanto a los 10 años, y tú eres vecino, y de manera ética, social, moral, ¿verdad? O amistosa, de vecinal, te llevan una buena bandeja, aleluya, en el ritmo del tren. Yo no sé. Eso está siendo sacrificado, dedicado a lo que es paganismo. ¿Me quiere creer? Me cree. Y si no, busque información a los viejos que quedan. Aleluya, de aquel tiempo. Y si luego me da nota, y si no, pues me pueden echar mal erróneo. Porque yo sé de lo que estoy hablando. Aleluya. Yo no sé si usted pues se lo aceptaría, pero no sé si se pondría a comérselo. Porque ya usted tiene conciencia de pertenencia, que usted pertenece a un pueblo separado. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Bendecido sea el Señor. Gloria a Dios. Santo, mi Dios, Gloria al aleluya. Señor. Santo eres, mi Dios, maravilloso eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo, Padre, Aleluya. santo. Esto Santo. trae un reto a la fe que usted ha profesado. Yo no sé de los muchos años que muchos de ustedes tengan, pero yo sé de María Mercado, de Elías Guzmán, conozco a algunos por ahí, de Otoniel yo sé que nació en el Evangelio, pero yo no sé nada de muchos de ustedes. Pero al yo verlo aquí, lo que yo te quiero decir es que ya yo tengo una comprensión definida de que usted ha sido separado. Y que ninguna tergiversación o invitación u ofrecimiento a comer, a festejar lo dedicado a los demonios, usted lo haría. Al verlo aquí, yo creo que no. Y aunque usted sea un creyente de quilate 30, de 60 no quizás, ni de 100, pero que si eres un cristiano de quilates 30, usted lo va a rehusar. Porque usted pertenece al grupo separado. Y la invitación que formuló Balaam a Balac, que le dijera al pueblo: ve, dejar esto y esto, para que tú veas cómo ellos caen. Pero como yo sé que usted ha creído en Jesucristo, usted no va a caer. Aleluya.
usted se va a mantener, aleluya, rígido, Sí, Señor. aleluya, con un edificio bien hecho, con una buena zapata de fundamento. Yo he creído en Jesucristo. Yo he creído en la redención, en la palabra, en las promesas de Dios. Porque ¿qué le vale a usted que tenga 10, 15, 20 o 30 años de convertido, o quizá más? Y que por estar festejando cosas extrañas, usted esté participando de la invitación, aleluya, de Balac, que hizo posible cuando las mujeres de Moab hacían la invitación: véngase, vamos a comer y a festejar de estos banquetes que hemos hecho. Los judíos sabían que aquello era prohibido. Aleluya. Los judíos sabían que Dios eso no lo aprobaba, pero ellos iban. Y por eso fue que San Juan en Apocalipsis 2:14 le llama la atención: porque tengo contra ti, aleluya, muchas cosas. Y aquí tú pones una coma, que será lo que el pueblo, Dios tenga contra el pueblo. Aleluya. Contra ti, contra mí, yo no sé. Santo Jesús. Aleluya. El asunto es que esté escrito en la palabra. Y si está escrito en la palabra, puede ser que tenga una correlación. Y vea que el potencial de esa invitación o de esa tentación, aleluya, esté en el grado 29, alcanzando tu firmeza de creyente de quilate 30. Si llega, porque así es que Dios pesa la justicia con la injusticia. Cuando hay más injusticia, la justicia de Dios baja. Y cuando la persona que milita en el Señor baja de los 30 y la maldad sube a 30, 31, tú comienzas a tener una falta en el Señor. Y tú puedes estar, aleluya, confirmando, asistiendo al culto, aleluya, al festejo de la invitación, aleluya, de Moab. Aleluya. Bendecido sea. Alábalo, ¿sabes? Que te conviene. Aleluya. Santo, mi rey, aleluya. Santo, mi Dios. En ocasiones, se prestan ciertas circunstancias que aparentemente son nebulosas y que no se ven. E históricamente hemos tenido un problema. Los cristianos del 2025 a unos días del 2026 hemos tenido un problema histórico que nos han llevado a estar en el atrio, al fuego, a la luz y al servicio de la bandeja del recordatorio de lo que es, aleluya, difamante al propósito divino en la vida del creyente. Y usted no va a permitir eso, porque va a perder los 15, los 20, los 30, los 40 años que usted haya tenido en la militancia. Si llega rayando esa fortaleza, aleluya, usted ha perdido toda esa militancia de años en la gracia divina. Gloria a Dios, Santo Reguero, aleluya, yo te alabo. Y usted puede seguir por ahí diciendo tantas cosas, pero no ha estado en una vigilancia. Voy a explicarme poco a poco. Yo sé que cada concilio tiene su doctrina. Y yo sé que las iglesias tienen su doctrina. Y yo sé que las iglesias tienen su pastor, su copastor, sus oficiales, para poder tener un cuerpo firme. Aleluya.
Una vez yo estaba haciendo una casita de madera y el cepo estaba así, pando. Y mi tío, que sabía un poco de eso, Moncho, no te preocupes, coge, clava un palo en el medio, así como una palanca y ponle el nivel. Y siguió bajando, bajando. Ponlo ahí, mete un clavo aquí ahora. Lo enderezó. Aleluya. Y tenemos que enderezar nuestra práctica, nuestra alabanza, nuestra personalidad, nuestra imagen delante del Señor, como el Señor quiere. Bendecido sea el Señor. Y estaba diciendo yo que a través de la historia nos han rayado ese quilate 30, que es lo menos que el Señor permite. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si baja de ahí, usted ya hay que traerle un suero, una inyección de recobro. Hay que traerle una penicilina. Aleluya. Santo, Mira. Dios. Vive Dios. Santo, Desde el principio. Rey, aleluya. El ejemplo de Balaam Santo. ha estado militante en la historia de la iglesia. Aleluya. Oye, cómo vuela el tiempo. Aleluya. Mira. Santo, mi Dios. Maravilloso tú eres, mi Rey. A través de la historia, nosotros hemos sido vagos. Y los líderes máximos de la reforma no fueron perspicaces en la doctrina, en la enseñanza y en la revelación divina, sino que se dejaron de llevar por la fuerza de la corriente del momento. Y al dejarse llevar por la fuerza de la corriente del momento, hemos nosotros estado pagando situaciones extrañas. Aleluya. Que lo más seguro que buscándole y dándole la vuelta, han pasado la bandeja del festejo, del velorio, aleluya, que se adjudicó a aquella persona que murió, que eso sería dedicado a los demonios. Alabado Dios. Aleluya. Voy a seguir, escúchame tú. Desde el principio, la doctrina de Balaam se ha querido empotrar dentro de la doctrina de la palabra, del mensaje de salvación. ¿Tú sabes lo que significa empotrar? Te voy a enseñar aquí un momentito. Sigue. Empotrar con un martillo y un cortafrío. Y hago por aquí una zanja, meto un tubo, luego lo sello ahí adentro. Eso es empotrarlo. Y eso ha estado haciendo, aleluya, la doctrina de Balaam. Aleluya. Santo Jesús. En la formación de la iglesia. Lo voy a seguir explicando. Para el año 273 de la era común, se levantó un hombre llamado Ario, un sacerdote o un presbítero, como usted lo quiera llamar. Y ese era un cristiano, pero se le subieron los humos, porque hay personas que se les suben los humos y después no quiere reconocer lo que es la verdad. Por ahí es que viene la doctrina de Balaam. Santo. Aleluya. Y ese hombre, dentro de su conocimiento, estaba negando la deidad del Cristo de Dios. Y dentro de aquello que los judíos les reclamaban a Jesús y a los apóstoles, era
que cómo era que Jesús, siendo un hombre de carne y hueso, podía perdonar pecados. Y como lo veían en carne y hueso, no tenían suficientemente capacidad e imaginación de que era Dios Emmanuel. Por ahí yo nada más yo quedo sentado de que sí, Jesús es Dios, porque Él es Emmanuel, y me da margen y valor de sentarme seguro de que Él perdona pecados. Amén. Gloria a Dios. Pero este hombre Ario puso una doctrina y dijo, no, que ese no puede ser Dios. Porque dice la palabra, esto decía Ario, dice la palabra que Él es hijo de Dios. Por lo tanto, este Jesús en una ocasión no era Jesús, porque Él fue creado. Y saben una cosa, que los testigos de Jehová son arianos, porque ellos no creen que, al contrario, ellos son peor que los arianos, porque Ario decía que Dios creó a Jesús y lo tenía subordinado a su poder, pero los testigos de Jehová lo bajan aún más. Dicen que él era el ángel Gabriel. Y los ángeles no perdonan pecado. Quien perdona pecado es Dios. Aleluya. Santo, mi Dios. Sella eso en tu mente. Maravilloso eres. Que quien perdona pecado es Dios. Pero manténlo empuñado, bien firme, que no se te escape, ni que se te zafe de la mano. Por un movimiento, por una voz de la doctrina de Balaam. Santo. Y estoy diciendo que a través de la historia han habido surgimientos de la doctrina de Balaam, porque no podemos creer que venga un hombre haciéndose profeta para echarle peste al pueblo de Dios. Inmediatamente queda descartado, pero ahora hay otra sutilidad. ¿Ustedes se recuerdan del pabellón de la Victoria? Por allá por San Germán. Yo pasé por allí montones de veces. No entré, que tenía que pasar por la carretera para los justos que daban en ese lugar por allá abajo. Don Miguel. Y eso se cayó. Pero usted se acuerda también de la fe en la Victoria. Y recuerdo que uno de estos que había ya sellado su vida con la doctrina de Balaam, en un culto en Isabela televisado, quería decir que tú tenías que resplandecer en tus calzados, en tu ropa, en tu hogar, en tu automóvil, en lo que tú comías, en todas aquellas cosas que eran de gloria en gloria en gloria, porque la gloria de Jehová iba delante de Jehová. Aleluya. Usurpando la voluntad de Dios, malentendiendo las escrituras de Dios. Y ese es que nos ha llevado en la carrera de Balaam, en la carrera y la enseñanza de Ario hasta en nuestros días. ¿Qué hacemos nosotros? Yo dije y señalé que reconozco que los concilios tienen su doctrina, reconozco que las iglesias tienen su doctrina, que tienen sus oficiales y tiene el pastor hermanos y hermanas de confianza para poder liderar y sustentar las necesidades del cuerpo de Cristo en cada una de las iglesias. Pero te voy a decir una cosa. Aleluya.
Ario fue 53 años o 73 años después de Cristo. Tenemos un problema punzante ya para el año 325, 315, 320, 325, 330. Hubieron unas situaciones en el establecimiento de la iglesia. La iglesia, para el tiempo de Ario, por poco sucumbe, porque la doctrina de Balaam, a través de la enseñanza de Ario, había tomado cuerpo, imagen y fuerza. La iglesia se dio. Si Ario la somete a su doctrina, pero como la iglesia es el cuerpo de Cristo, Amén. aleluya, como la iglesia, Dios la guarda. Como la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Dios la guarda, porque esa es su voluntad. Amén. Para el año 325, Ario había tenido tanta fuerza que Constantinopla tuvo que intervenir. Un hombre que era pagano, un hombre que era el líder del imperio romano, tuvo que intervenir a ver qué era lo que estaba pasando. Aleluya. Y hizo un llamado al imperio que los predicadores, presbíteros, se reunieran en Nicea. Aleluya. Y cuando llegaron, que se formó el quórum para llevar a cabo esa asamblea, se le dio la parte a que Ario expusiera su doctrina. Y cuando Ario comenzó a exponer su doctrina, diciendo que Cristo no era Dios, y si Cristo no era Dios, Cristo no podía haber perdonado pecados. Y él en su ministerio públicamente perdonaba pecados. Ahora había uno que decía que no perdonaba pecados, que no podía perdonar pecados. Óigame, y eso trae una encrucijada en la conciencia. Lo tenemos como el Cristo de Dios. Lo tenemos como el Salvador y Redentor, que a través de él es quien Dios perdona los pecados. Aleluya. Aleluya. Y como estaba tergiversando lo que era real, fiel y verdadero, ya establecido por Dios en la persona de Jesús, Dios en carne, conocido como Emmanuel. Aleluya. Cuando Ario siguió añadiéndole a su exposición, se levantó dentro de los muchos presbíteros representando la iglesia en aquel lugar y le dio un pescozón en plena asamblea. Como no pudo haber una ciertísima realidad de lo que estaba manifestando Ario en su exposición, Constantino dijo: la iglesia es la que se va a recibir el respaldo del gobierno, va a recibir, aleluya, todas aquellas cosas que sean menesteres para el libre culto. De ahí en adelante, la iglesia recibió, aleluya, la facultad de adoración. ¿Y qué pasa? Que como tenía una izquierda, tenía una torcedura hacia la idolatría, empezaron a llegar cositas. Aleluya. Y la doctrina de la iglesia se llenó de cositas. Ahora sí. Y la iglesia se llenó de cositas.
como Constantino era el emperador. Creo que se llegó a los pocos años a establecer que Cristo había nacido el 25 de diciembre. Ya tenemos ahí, no una cosita, lo que tenemos ahí es una cucaracha en la doctrina. Aleluya, permítaseme esa palabra, una cucaracha en la doctrina. Santo, mi Dios. Porque Cristo no nació el 25 de diciembre. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Que si tú buscas los datos, porque no, sí había unos datos escriturales de los pueblos, de las aldeas, de la gente, pero no había un registro demográfico. No sabemos el día exacto, pero sí podemos, por los datos que tenemos, llegar a unas conclusiones que Cristo nació de septiembre, por ahí. Y si Cristo nació en septiembre, no pudo haber nacido el 25 de diciembre. ¿Y por qué estamos celebrando el 25 de diciembre? ¿Sabe por qué? Porque Constantino lo estableció. ¿Y sabe lo que se celebraba el 25 de diciembre en el imperio? Se celebraba el Sol Invictus. Y siguieron cayéndole pajitas a la doctrina de la iglesia, que hoy, cuando llega diciembre, comienzan cristianos y no cristianos a adornar la casita con muchas lucecitas. Vamos a ver ahorita las lucecitas. Mira. Y nos comieron los dulces. Estamos sometidos a una cosa que ninguno de los padres de la iglesia enseñaron. Y te voy a decir una cosa: aquellos hombres no eran chispitas como Ramón Méndez, eran hombres dotados en la palabra, que hablaban 2 o 3 idiomas. No eran cualquier cosa. Y ellos nunca celebraron el nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre, porque ellos sabían la verdad, que se fue imponiendo poco a poco, hasta que hoy se celebra que Cristo nació el 25 de diciembre. Aleluya. Pero te voy a decir más. No es que tú en el 25 de diciembre estés contento, porque tú estás llamado a estar contento. No es que tú cantes un coro de alegría en tu vida porque sea el 25 de diciembre. Es que se supone que si Cristo está en tu vida, tú estés contento y tú estés cantando. Tú viste cuando yo entré aquí, que comencé a cantar: te alabo, mientras vida exista en mi ser. Es lo que se te supone que usted esté haciendo, no identificándose con el mundo pecador. Y estábamos hablando de las lucecitas de los hogares. No es que tú tengas una buena bombilla en el balcón. No. Es que el propósito, la intención, la identificación, si es así, entre comillas, es lo que se va a descubrir. Si hay o no hay doctrina de Balaam en la vida del creyente.
En ocasiones se ven la verja llena de muchas lucecitas. Eso no es pecado. No. Ni comerte el canto de lechón asado con arroz y ganduria. Eso no es pecado. Yo no estoy diciendo que eso es pecado. Lo que yo estoy diciendo es que lo hacemos cuando verdaderamente se identifica con el tiempo y el propósito mundano. Aleluya. Y para el año 1373, si no me equivoco. De Inglaterra bajó un predicador hacia Europa, o sea, continente, porque Inglaterra es una isla, es Europa, pero es una isla, y el continente. Y cuando llega por las regiones de Alemania, encuentra que hay un árbol de roble grande que lo tenían como si fuera un altar de sacrificio. Y en esa ocasión iban a tener un sacrificio humano en el año 1373. Y por casualidad, en ese evento llega un monje o sacerdote o un evangelista que llegó a esa región y se topó con esa acción que iban a tener en ese lugar de Francia y Alemania, en un árbol, que lo tenían como si hubiera sido un altar de sacrificio. Y cuando él llega, toma la iniciativa, se va y coge un hacha y le da unos cuantos hachazos al árbol. Se da la ocasión, es lo que la historia dice y es lo que yo repito. Yo no me puedo inventar algo que yo no estaba ahí, ni en ese año mucho menos. Aleluya. Cae un rayo y tumba el palo. Cuando el árbol se cae, cayó cerca de otro árbol más pequeño, pero que no era de la misma clase de árbol del que se cayó a causa del hachazo y a causa del rayo que cayó en ese momento. Aleluya. Y cuando se cayó, que quedó ese otro árbol un poco más pequeño, sucede que él llama a los visitantes de ese servicio que se iba a dar, de ese sacrificio en ese árbol, y propuso que ese árbol fuera considerado como un árbol mejor en condiciones, porque a ese árbol que era de pino, que aguantaba el invierno, su hoja no caía. Y a eso le dicen el pino de, o sea, el árbol de abeto, el árbol de pino, que su hoja es perenne, no se muere en el invierno. Y yo te quiero hacer una llamada, amados. Yo te llamo para que de este 28 de diciembre del 25, usted sea como ese árbol de hojas verdes permanente. Que la fricción, que los cohetes, que las bocinas, que los cánticos,
que las trullas mundanas no tumben, no friccionen sobre el esplendor y verdor de tu vida cristiana. Aleluya. Manténgase usted en este tiempo firme. Manténgase usted en este tiempo dedicado a mantenerse saludable, verde, como dice la palabra, como el Líbano, aleluya, junto a los atrios de la casa de Jehová, verde, fuerte, aleluya, con sus raíces sustrayendo agua de la vida, aleluya. Péguese a Cristo, aleluya, y mida bien cuál es tu identificación en la Navidad con el festejo mundanal. Que no sea que usted se prinde con la doctrina de Balaam. Aleluya. Bendecido sea el Señor. A ese Señor que llegó a la fecha de 1373 se le llamaba Bonifacio. Hombres de visión. Tú eres un creyente miope. Usted se deja rayar por la doctrina de Balaam. Si usted es turno, usted se deja rayar por la doctrina de Balaam. Si usted se le cae la hoja en la fricción y en el mal tiempo, porque el invierno tumba las hojas, usted lo sabe. Lo primero que la pone es amarilla. Sí, hay cristianos amarillos. Yo no lo sé. Aunque la hermana está vestida de amarillo. Discúlpame, hermana. No estoy haciendo eso. Es que viene a colación, ¿verdad? Porque estamos hablando del verdor. Del verdor del árbol. Y usted es un árbol plantado en los atrios de la casa de Jehová. Tú estás en la casa de Jehová hoy. ¿Sabe lo que tú estás haciendo aquí? Está mitigando dentro de tu ser, de tu vida, de tu alma, la rica savia de estar conglomerado en la casa de Jehová en el domingo. Aleluya. Ni por la bandeja del tren te dejes contaminar. Sé que los chitos son buenos, las papitas, los doritos, que sí, y si hay queso de bola, mejor, y una cantidad de pasta de guayaba, sí, ¿cómo que? Aleluya, pero vamos a mantenernos, aleluya, rodeados de la casa de Jehová. Aleluya, qué coro bonito, aleluya. Que tú estás siendo llamado a ser plantado junto a la casa de Jehová. Aleluya, me dan ganas de sacarme un grito. Aleluya, aleluya, y aleluya otra vez. Usted sabe dónde está plantado. Tú sabes dónde estás plantado. Si estás, aleluya, plantado junto a la casa de Jehová, o no estás plantado. Si está esperando, aleluya, la bandeja con los agasajos, usted lo sabe. Pero usted está siendo llamado a ser una mujer, un hombre, un creyente, un militante, un predicador, uno que dirige culto. Aleluya. Plantado junto a la casa de Jehová. Dios te bendiga. Aleluya. Y Dios te guarde.